saludos, intrépidos viajeros de la galaxia. En esta nueva odisea literaria, nos sumergiremos en las páginas de Maestro y Aprendiz, una narrativa que arroja luz sobre la dinámica única entre Obi-Wan Kenobi y su maestro Qui-Gon Jinn. Viajaremos a los días de la Orden Jedi, explorando las lecciones, desafíos y aventuras que forjaron el destino de estos dos personajes emblemáticos de Star Wars. ¿Están listos para explorar la fuerza de la mano de Galaxia Sonora? Acompáñennos en este viaje épico. Capítulo 9. La princesa Fanry se quedó paralizada en su trono. No toleraba el espectáculo horrendo que se mostraba en la pantalla frente a ella, pero tampoco podía desviar la vista. No merecía mirar a otro lado mientras su pueblo sufría. Mientras moría. Esto se está convirtiendo en una pesadilla, dijo con la garganta cerrada por las lágrimas. Nunca pensé que llegaría a tal grado. ¿Por qué no? Gritó furiosa la ministra Ord, una mujer alta y flaca con rizos salpicados de canas atados de manera caótica sobre su cabeza. Era lo único caótico de Ord, cuyo vestido oscuro de brocado la ceñía estrechamente de los tobillos al cuello. ¿Por qué Alan Ahsoka no llevaría las cosas a su conclusión natural? Esto era inevitable. No hay nada a lo que no se rebaje la oposición. Fanry respiró hondo. Serás la reina, pensó. No debes ser débil. Pijal no necesita una reina débil. Miró al alto y serio capitán Deren, que no se había ido de su lado desde el último reporte. Su expresión permanecía en calma y solo su mirada revelaba su tristeza. El Ladorage informa que estará pronto en el lugar, dijo a la princesa. La supervisora Cole se ocupó personalmente y es posible que todavía podamos evitar la pérdida de vidas. ¿Cerca será la que nos salve?, se preguntó Fanry. Debería haber ordenado más patrullas, para que fueran mis fuerzas las que rescataran a esa gente. Su Alteza Serenísima, mire, apuntó tímidamente uno de los técnicos hacia un objeto borroso al borde de la pantalla. Parece que una o dos naves adicionales ya se dirigen a darles ayuda. Allí hay un transporte, uno grande, un crucero de clase consular. Al instante, Fanry supo lo que significaba. Su pulso se aceleró cuando volteó hacia Deren y le susurró, los Jedi. No temas. La voz de Dooku resonaba incluso sobre el rugido del viento de Surupak. Qui-Gon se aferró a la encordadura de fibra de carbón del barco surupaquense mientras la espuma salada le pinchaba el rostro y las manos al momento de dar vuelta al cabo para llegar a la batalla desde un flanco que el enemigo no esperaría. Se cubrieron contra las naves aéreas y las armas de energía. No contra las embarcaciones marítimas. Lo hizo sonar como algo majestuoso, valeroso y brillante, en nada parecido al intento desesperado y de último minuto que era en realidad. Qui-Gon respiró profundamente y miró hacia las estrellas. Gran error. Las estrellas no se estaban moviendo, pero su estómago sí, y el mareo que lo recorrió por completo le hizo sentirse débil. Era como si el temor de aferrarse a la encordadura estuviera haciendo el esfuerzo por él, más que su propia voluntad. Vamos, sostente, gritó Rael, quien estaba tomado de la encordadura justo atrás de él. Estarás bien, chico. La primera batalla siempre es la peor. No es la batalla lo que me da miedo, protestó Qui-Gon. Es el agua. ¿El agua? A pesar del frío de las aguas que empapaban su ropa y su pelo, el rostro de Qui-Gon se sonrojó por la pena. No sé nadar. Ahora Rael Averross, el padawan anterior a él, el más fuerte, el mejor, se reiría de él y no habría cantidad de bravura en combate que eclipsara la vergüenza de Qui-Gon. Pero Rael no rió. No te preocupes, gritó por encima del rugir de las olas. Si te caes, te levitaré. Y mañana, después de que ganemos esta cosa, te enseñaré a nadar. Hizo parecer que la victoria era inevitable. Esa noche sería la batalla y luego vendría mañana. Eso le quitó a Qui-Gon más rápido el temor que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. Nunca te enseñé a nadar, ¿verdad, Obi-Wan? Su aprendiz levantó la vista del equipamiento de su traje espacial y lo miró confundido. No, maestro. Pero sí sé nadar. Bueno, un poco. Practicaremos,
insistió Qui-Gon mientras abrochaba su propio traje. Todo Jedi debe ser capaz de nadar como un Mon Calamari. Obi-Wan se quedó callado un momento y Qui-Gon casi pudo escuchar los pensamientos de su padawan. Entonces, ¿por qué no me enseñó antes y cuándo exactamente vamos a practicar? Después de que entre al consejo. Esas eran excelentes preguntas, pero el discípulo era demasiado bueno como para hacerlas en voz alta. Nos acercamos a la nave de almas, maestro. Ya está haciendo la transición para no pensar en mí como maestro, se dijo Qui-Gon. Antes de que te unas al consejo, lo mejor será que tú también lo hagas. Muy bien. Sellen el compartimento. Una vez que estuvieron cubiertos con sus trajes espaciales, Qui-Gon apretó el panel que abría la compuerta. Al despresurizarse la habitación, volvió a verificar el campo de energía y los propulsores individuales de su cinturón. Estaban completamente cargados. Él y Obi-Wan intercambiaron miradas que decían, llegó el momento, antes de que se desactivara el escudo exterior, exponiéndolos a ambos al espacio profundo. El escudo de energía brillaba con un tono verde que los rodeaba al momento en que el maestro se impulsó hacia el espacio de manera más parecida a una nave o un misil que a un hombre. La mayoría de los seres conscientes no podían dominar el control muscular que les permitiera seguir funcionando dentro de un escudo acelerador de propulsión e incluso era difícil para muchos Jedi. Sin embargo, Qui-Gon le había encontrado el modo. Obi-Wan lo había dominado en apenas unas cuantas semanas. Existían ciertas habilidades que nadie podía enseñar con facilidad, una persona las poseía o no, y él tenía esta. En esencia, un escudo acelerador protegía a su usuario dentro de un estallido de energía y, en general, la parte difícil era desactivar la aceleración a tiempo para evitar una colisión que sería destructiva para el usuario al igual que para su objetivo. Sin embargo, la descarga de plasma interactuaba de maneras poco comunes con los escudos aceleradores y en ese momento resultaban muy útiles para Qui-Gon Jinn. La interacción también sería muy dolorosa, pero no por mucho tiempo, eso era irrelevante. Solamente necesitaba prepararse mentalmente para ello. A medida que se acercaban a la nave de almas, su tamaño parecía crecer en el campo de visión de Qui-Gon hasta casi borrar el espacio que la rodeaba. En el instante en que la oscuridad circundante desapareció, se preparó para el impacto, pidiendo que la fuerza le concediera el coraje necesario para lograrlo. Sintió el golpe que lo dominó por completo. Cada hueso, célula y átomo de su ser pareció resonar a una frecuencia diferente, de un modo doloroso y extraño. Pero solo duró un momento y luego pudo afianzarse al casco de la nave de almas. Levantó la vista y vio que Obi-Wan también estaba en posición. El fuego del plasma los rodeaba en ondas con una niebla verduzca que parecía retorcerse. Por horrible que pareciera, ese movimiento era una buena señal. Los escudos aceleradores pusieron en marcha una reacción en cadena que finalmente apagaría el plasma hasta disiparlo por completo. Mientras tanto, él y su discípulo podían ayudar a que avanzara el proceso. Su aprendiz ya tenía en la mano su láser de campo. Un rayo blanco y delgado abría el plasma como gelatina, dispersando pequeñas gotas hacia el espacio donde pronto se disiparían sin causar daño. Qui-Gon se puso también a trabajar, despejando el material con la mayor rapidez posible. La nave de almas había iniciado un aterrizaje de urgencia en Pijal, pero a esa velocidad terminarían con su labor mucho antes de que la nave tocara la abrasadora resistencia de la atmósfera. Si estamos tan lejos de la atmósfera, ¿por qué la nave de almas ya está rodeada de luz? El débil resplandor alrededor del horizonte de la nave esférica provocó que el horror lo sacudiera como un rayo. Otro fuego de plasma, pensó Qui-Gon y su piel empezó a hormiguear a medida que se le erizaba el vello. Un segundo dispositivo incendiario. Diferente del primero, pero todavía completamente activo. ¿Qué tanto serviría su láser de campo contra eso? No importaba, Qui-Gon tenía que manejarlo por sí solo si era posible, porque había un riesgo demasiado grande en que Obi-Wan se expusiera a ello. Primero intentó responder a través de la fuerza, pero el plasma obedecía poco a tales órdenes. Después trató de alcanzar las correas magnéticas que le permitirían desplazarse por el casco hacia el segundo fuego de plasma.
Mientras lo hacía, una pequeña figura distante entró a gran velocidad a su campo de visión y lanzó una sola carga antiplasma hacia la nave de Almas. La carga chocó con el segundo fuego de plasma, extinguiéndolo por completo. Las vibraciones se propagaron en ondas por la nave al momento del impacto, pero las correas magnéticas lo mantuvieron firme. El alivio de Qui-Gon se convirtió en curiosidad cuando la nave desconocida, al parecer un carguero ligero, salió disparada. ¿Quiénes podrían haber sido sus salvadores? ¿Por qué no querían asumir el crédito de lo que habían hecho? Quizás sus misteriosos rescatadores solo querían lo mismo que él y Obi-Wan, la seguridad de los pasajeros de la pequeña nave de Almas. La voz de Pax Marrafor era lo suficientemente aguda como para penetrar un escudo mandaloriano. Por todos los fuegos de Lola Sayu, ¿qué fue eso? Una carga antiplasma. Desde su puesto en el asiento del piloto, Roharowek llevó los motores al máximo, asegurándose de ocultarse tras la seguridad de la luna mucho antes de que cualquier otra nave pudiera darse cuenta. Hubiera creído que reconocerías una carga antiplasma al momento de verla. No estoy confundido. Por supuesto que puedo hacerlo. Lo que no entiendo es por qué insistes en el anonimato como protección contra la corporación Xerca y luego haces algo que casi es garantía de que llamará la atención. Algo arriesgado y totalmente innecesario. Ra'ara inhaló profundamente y recordó que el Merix era la nave de Pax, no suya, así que por el tiempo que estuviera a bordo, tenía que tratar de llevarse bien con él. Pero eso no quería decir que no hiciera lo correcto. Mira, dijo mientras golpeaba la pantalla con un dedo. Su manifiesto no estaba protegido, así que está a disposición de todo el mundo. La pantalla decía, 15 pasajeros, 37 elementos de propiedad sensibles. Eso significa propiedad de Xerca. Ra'ara sintió que la garganta empezaba a cerrársele y no podía decirle esto otra vez a Pax y esperar que ahora sí lo entendiera. Simplemente rompería en llanto y las muestras de emocionalidad no eran la manera de convencer a Pax. Vamos a dejar las cosas claras. Si veo a gente como aquella, con ese tipo de problemas, y puedo hacer algo para ayudarlas, lo voy a hacer. Si no puedes aceptarlo, entonces búscate a otro piloto. Por el at. ¿Cuánto drama? Levantó las manos con angustia sarcástica. No es como si fuera a lanzarte por la compuerta más cercana. Solo quería saber por qué lo hiciste. Ya me dijiste. Por ende, nuestra conversación llegó a una conclusión satisfactoria. Ra'ara sabía que Pax tenía la capacidad para sentir compasión y una profunda bondad, a pesar de que le resultara difícil expresar su mejor lado. Sin embargo, a veces carecía de la destreza emocional para ver más allá de los aspectos prácticos de cualquier situación. La pregunta era si sentía una genuina afinidad por lo que ella hizo o simplemente no le importaba, siempre y cuando ambos estuvieran bien. En cualquier caso, a ella no le importaba. O por lo menos, no debería importarle. Le había salvado la vida a 15 personas libres y a 37 elementos de propiedad sensibles. Eso era bastante bueno por hoy. Obi-Wan pensó que sería un alivio pasar por la compuerta de la nave de Almas. En ese momento, la nave de la corporación Xerca parecía estar a punto de llegar al rescate antes de que la nave de Almas tuviera que probar su casco dañado al momento de su reingreso. Aún así, no le gustaba quedarse aislado en el espacio profundo sin una nave alrededor. Pero luego entró a la nave de Almas y por primera vez se dio cuenta de cómo se sentía estar con docenas de personas y sin gravedad. Perdón, dijo una mujer al chocar con las piernas de Obi-Wan. Trataré de empujarme para allá. En cuanto se fue, un hombre todavía más grande que Qui-Gon chocó con él y provocó que golpeara su casco contra la pared. El maestro y su aprendiz estaban afianzados al casco interior con cables cortos, pero el resto de los peregrinos flotaban libremente. Llevaban sencillos uniformes blancos y overoles grises diseñados aparentemente para este propósito, y los que tenían el cabello más largo habían tomado la precaución de trenzarlo o atarlo en una cola de caballo, o llevaban gorras ajustadas. Sin embargo, al parecer parte del elemento religioso de su peregrinaje les impedía asegurarse a sus asientos en cualquier otro momento que no fuera el ascenso o el descenso.
El resto del tiempo, sin importar cualquier crisis o la presencia de rescatistas inesperados que entraran por la compuerta, se sentían espiritualmente obligados a flotar por los aires. Nunca se había mareado estando en gravedad cero, pero solo lo había hecho en la oscuridad del espacio mirando naves distantes o los planetas y estrellas que estaban fijos. Pero ahora, con cuerpos flotando y retorciéndose en todas direcciones, se le revolvió el estómago. Un estremecimiento recorrió la nave, seguido del sonido metálico seco y pesado de los motores al apagarse. Se relajó al reconocer el arrastre del rayo de remolque que sin duda los jalaba hacia el navío Lavorage de Exerca. Allí habría gravedad. La maravillosa, tranquilizadora y poco valorada gravedad. Respira con calma, le dijo Qui-Gon. Parecía ligeramente divertido y no presentaba señal alguna de mareo. Quizá cuando uno se convertía en caballero Jedi, las nimiedades, como la falta de gravedad, ya no te preocupaban. Esperaba alcanzar pronto esa etapa. La gravedad se apoderó lentamente de la nave y cuando la gente bajó dentro de la esfera, ambos Jedi desataron sus cables y descendieron al suelo junto con los demás. Algunos de los habitantes de Pijal parecían tan aliviados como él, aunque la mayoría parecían extrañamente decepcionados. Incluso tristes. Tal vez no habían conseguido la experiencia religiosa completa que esperaban. Luego notó que las personas más silenciosas vestían overoles grises en lugar de los unitardos blancos. También tenían unos bultos extraños en el dorso de su mano izquierda. Parecía como si algo plano y rectangular se hubiera insertado entre la piel y el músculo. Volteó hacia Qui-Gon y le murmuró. Sus manos. Para escanearlos como parte del manifiesto de la nave, respondió su maestro en voz baja. Ah. Son esclavos. Por supuesto que ya antes los había visto. Aunque la República había abolido la esclavitud, seguía siendo generalizada en la galaxia. Sin embargo, la mayoría formaban parte de grupos más pequeños, el personal de una casa, los labradores de una granja o los trabajadores adicionales en un puerto. Nunca había visto que ninguno de ellos estuviera etiquetado como parte de una enorme corporación. O simplemente no se había fijado. Tal vez Qui-Gon tampoco lo había notado. Su maestro estudió los rostros desconsolados que lo rodeaban y su mirada parecía tan triste como la de ellos. Con un ruido seco, la nave de Alma se asentó sobre una superficie dura, el suelo de la plataforma de atraque de la nave de Exerca. La compuerta se abrió y una columna de intensa luz brillante entró hacia el espacio que estaba entre sombras. Muy bien, vociferó un empleado de Exerca. Salgan todos. Vamos a clasificarlos. Como Qui-Gon y Obi-Wan eran los más cercanos a la compuerta, el empleado volteó primero hacia ellos. No reconozco ese traje. ¿Esclavo o libre? Libre, respondió Qui-Gon con su profunda y sonora voz. De hecho, Jedi libres. El Lord Regent nos convocó a Pijal. El empleado se enderezó con tanta prisa que se golpeó la cabeza contra el borde de la compuerta. Obi-Wan vio que algunos de los esclavos ahogaban una risa. Señor. Sí, por supuesto. El Lord Regent está a bordo. Los llevaremos con él de inmediato. Ocúpese de que todos pasen por una revisión con un droide médico, le ordenó Qui-Gon. El fuego del plasma podría haberles provocado un daño pulmonar que no se detecte con facilidad. Por supuesto, señor. De inmediato. Después de que ambos se quitaron los trajes espaciales y se quedaron con sus sencillos trajes interiores grises, un droide plateado de protocolo los condujo por los pasillos de la nave de Exerca. Cada panel de control indicaba que la nave tenía el equipo de la mejor calidad y todas las superficies estaban relucientes. La sensación que provocaba el lugar era tanto de mucha eficiencia como de gran frialdad. No era el tipo de sitio donde Obi-Wan se sintiera cómodo vistiendo ese delgado y ajustado traje interior. Para distraerse, le preguntó a su maestro. ¿Qué daño pulmonar pudieron sufrir por el fuego del plasma? Seguramente, los vapores no pudieron entrar a la nave. No es posible que sufrieran ningún daño. Qui-Gon le lanzó una mirada maliciosa.
Pero una revisión médica garantiza que los esclavos tengan un momento para tranquilizarse antes de que los pongan a trabajar. Por supuesto. Esa era otra cosa que siempre había respetado de su maestro, su compasión. Obi-Wan no era insensible, o por lo menos esperaba no serlo, pero a veces le llevaba más tiempo darse cuenta del dolor ajeno o de lo que otra persona podría necesitar en realidad. Qui-Gon parecía entender esas cosas por instinto. Supongo que de todos modos no pudo haberme enseñado eso, se dijo. Era una cualidad que tendría que cultivar por sí solo. El droide de protocolo los llevó hasta un arco dorado y más ornamentado que cualquier otra cosa que Obi-Wan hubiera visto a bordo. Cuando las puertas se deslizaron, pudo observar un espacio lujoso, una cubierta de observación amueblada con largos sofás forrados en ricas telas. Las más hermosas flores de una docena de mundos brotaban de plantas en bellísimas macetas de cerámica. El débil aroma del incienso tranquilizaba el ambiente mientras una banda de músicos coreanos tocaba una rítmica balada. Al centro del salón, sentado en el sillón más mullido, un hombre bebía vino Toniray en un elegante cáliz de cristal. Estaba vestido básicamente en harapos. La ropa era tan andrajosa que difícilmente merecía considerarla como tal. Sus botas sucias estaban sobre otro sillón y ya había manchado el terciopelo. El rostro barbado del hombre mostró una enorme sonrisa al momento de ver a sus visitantes. Supongo que será uno de los funcionarios de Exerca, pensó el chico. Aunque jamás habría pensado que un funcionario de una empresa grande fuera tan informal y extravagante. Rael Averross, le dijo Qui-Gon al hombre que no era posible que fuera un Jedi, pero que sí lo era. Qué bueno volverte a ver. Y así, llegamos al fin de otro capítulo en nuestro recorrido por las estrellas con Maestro y Aprendiz. La conexión entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn nos ha brindado una visión única de los cimientos de la Orden Jedi. Agradezco tu compañía en este viaje y espero que hayas disfrutado explorando las lecciones y desafíos que han dado forma a estos personajes icónicos. Si este viaje te ha intrigado, te invito a sumergirte en más relatos en Galaxia Sonora. No olvides suscribirte y activar la campana para acompañarnos en futuras aventuras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima y que la fuerza te guíe siempre.